resumen semanal de noticias. No, eso es de Mario. ¿Sos loco vos? ¡Buenas noches, América! No, menos. ¿Qué te pasa? Dale, media pila, concentrate. Aquí comienza, desde Buenos Aires, para todo el mundo, Dimensión Salud. El primer y único magazine de noticias de los 40 millones de argentinos. Hemos dicho muchas veces ya que el poder consiste en mentir, que quienes están escuchando sepan que les estás mintiendo, pero que nadie te lo diga. Le repito, el poder consiste en decir mentiras, que quienes te están escuchando sepan de la mendacidad de los dichos, pero que aún así no te lo digan. Eso me parece inmejorable para expedirnos sobre la situación de Venezuela. A mí personalmente me angustia enormemente que en el año 2017 tengamos que estar viviendo una situación de esas características. El primer punto decíamos que mentir supone el primer acto de poder. Y claro, el poder o la magnitud del poder se incrementa en la medida en que la mentira crece. Y todo esto empezó con un tipo que hablaba con un pájaro, que hablaba con un pajarito. Y eso ciertamente no sería malo en principio. Hay gente que abraza árboles, hay gente que no come pollo. Bueno, este es un tipo que hablaba con un pájaro. Pero el problema es que el tipo que hablaba con un pájaro resultaba ser el presidente de la República, que creía que en ese pájaro había reencarnado su antecesor. Es decir, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hablaba con un pajarico al que creía interpretar como si fuese el mismísimo Hugo Chávez. Hay dos posibilidades. Mire, hay dos posibilidades. 6 de la tarde. Usted está en su casa escuchando este programa. Hay dos posibilidades. O estábamos ante una mentira colosal, ante una mentira sin precedentes, por lo tanto, ante una dosis enorme de poder, o estábamos ante un loco, ante un enajenado. El problema es que el loco no se quedó solo, sino que el loco comenzó a enloquecer. Y aquí viene el segundo punto. Dijimos que el poder tenía que ver con mentir y que quienes escuchan la mentira conozcan de la mendacidad de esos dichos. Por lo tanto, esto tiene que ver con un fenómeno especialmente preocupante y que tiene que ver con la alucinación colectiva. Y Venezuela se alucinó. Efectivamente se alucinó. Y no es la primera vez que ocurre en un pueblo, o que un pueblo se alucina. Y el tercer elemento que configura el poder, dijimos que tiene que ver con que nadie te lo diga. Nadie te haga saber que conoce de la mentira de tus palabras. Y eso parece que revirtió. Ese elemento es el que está faltando y es el que marca de algún modo el declive del poder de Nicolás Maduro. Es decir, se le empezaron a parar de manos. Hay gente que le puso la manito en el pecho a Nicolás Maduro y le dijo basta. En principio, la región en torno a la OEA, la mayoría de los países de la región se ha pronunciado, pero a mi modo de ver hay un gran ausente. Hay una voz ausente y probablemente sea la única persona que pisa este mundo
y que tiene posibilidades ciertas de conducir de algún modo este proceso, de ayudar a que no se profundice todavía más la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Y me estoy refiriendo a un compatriota nuestro y probablemente al más famoso de todos. Me estoy refiriendo al Papa Francisco. El Papa Francisco habla de los refugiados, el Papa Francisco se pronuncia sobre la inmoralidad de la acumulación de riqueza, el Papa Francisco denuncia con mucho coraje, con mucha vehemencia, el flagelo que implica el narcotráfico. El Papa Francisco denuncia a los corruptos, al menos de manera genérica. El Papa Francisco manda unos tweets hermosos sobre el amor, la paz, ¿no? Es un acariciador de pobres profesional. Pero no pronunció una palabra sobre Venezuela. Una sola palabra. Y eso que ha estado cerca, ¿eh? Y eso que ha estado muy cerca. Y este año, cuando vaya en su visita apostólica a Colombia, espero que pueda decir algo también. El Papa Francisco, cuando pisó Cuba, yo tenía la esperanza, albergaba en algún lugar la esperanza de que el Papa Francisco recibiese, por ejemplo, a las viudas de blanco. En secreto, fiel al estilo bergoliano, para no chocar contra el régimen, para no pelear con los Castro, pero esperaba que recibiese a los disidentes. El Papa no lo hizo. Y tampoco dice una palabra sobre Venezuela. Y él tiene una doble función. Primero, es un líder espiritual a escala global. Es un líder espiritual a escala global. Pero además es un jefe de Estado. Y su secretario de Estado, el cardenal Parolini, Pietro Parolini, ha sido nuncio apostólico en Venezuela, de manera que conoce a la perfección lo que está sucediendo. Claro, hablar de los refugiados, pontificar, nunca mejor aplicado, sobre la inmoralidad de la acumulación de riqueza y la corrupción, o enviar tweets al mundo en distintos idiomas, está muy bien. Pero necesitamos que el Santo Padre diga, al menos, que los pajaritos no hablan. He dejado atrás. La mentira crece.
Y todo esto empezó con un tipo que hablaba con un pájaro, que hablaba con un pajarito. Y eso ciertamente no sería malo en principio. Hay gente que abraza árboles, hay gente que no come pollo. Bueno, este es un tipo que hablaba con un pájaro. Pero el problema es que el tipo que hablaba con un pájaro resultaba ser el presidente de la República, que creía que en ese pájaro había reencarnado su antecesor. Es decir, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hablaba con un pajarico al que creía interpretar como si fuese el mismísimo Hugo Chávez. Hay dos posibilidades. Mire, hay dos posibilidades. 6 de la tarde. Usted está en su casa escuchando este programa. Hay dos posibilidades. O estábamos ante una mentira colosal, ante una mentira sin precedentes, por lo tanto, ante una dosis enorme de poder, o estábamos ante un loco, ante un enajenado. El problema es que el loco no se quedó solo, sino que el loco comenzó a enloquecer. Y aquí viene el segundo punto. Dijimos que el poder tenía que ver con mentir y que quienes escuchan la mentira conozcan de la mendacidad de esos dichos. Por lo tanto, esto tiene que ver con un fenómeno especialmente preocupante y que tiene que ver con la alucinación colectiva. Y Venezuela se alucinó. Venezuela se alucinó. Efectivamente se alucinó. Y no es la primera vez que ocurre en un pueblo, o que un pueblo se alucina. Y el tercer elemento que configura el poder, dijimos que tiene que ver con que nadie te lo diga. Nadie te haga saber que conoce de la mentira de tus palabras. Y eso parece que revirtió. Ese elemento es el que está faltando y es el que marca de algún modo el declive del poder de Nicolás Maduro. Es decir, se le empezaron a parar de manos. Hay gente que le puso la manito en el pecho a Nicolás Maduro y le dijo basta. En principio, la región en torno a la OEA, la mayoría de los países de la región se ha pronunciado, pero a mi modo de ver hay un gran ausente. Hay una voz ausente y probablemente sea la única persona que pisa este mundo y que tiene posibilidades ciertas de conducir de algún modo este proceso, de ayudar a que no se profundice todavía más la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Y me estoy refiriendo a un compatriota nuestro y probablemente al más famoso de todos. Me estoy refiriendo al Papa Francisco. El Papa Francisco habla de los refugiados. El Papa Francisco se pronuncia sobre la inmoralidad de la acumulación de riqueza. El Papa Francisco denuncia con mucho coraje, con mucha vehemencia, el flagelo que implica el narcotráfico. El Papa Francisco denuncia a los corruptos, al menos de manera genérica. El Papa Francisco manda unos tweets hermosos sobre el amor, la paz, ¿no? Es un acariciador de pobres profesional. Pero no pronunció una palabra sobre Venezuela. Una sola palabra. Y eso que ha estado cerca, Y eso que ha estado muy cerca. Y este año, cuando vaya en su visita apostólica a Colombia, espero que pueda decir algo también. El Papa Francisco, cuando pisó Cuba, yo tenía la esperanza, albergaba en algún lugar la esperanza de que el Papa Francisco recibiese, por ejemplo, a las viudas de blanco. En secreto, fiel al estilo bergoliano, para no chocar contra el régimen, para no pelear con los Castro, pero esperaba que recibiese a los disidentes. El Papa no lo hizo. Y tampoco dice una palabra sobre
sobre Venezuela. Y él tiene una doble función. Primero, es un líder espiritual a escala global. Es un líder espiritual a escala global. Pero además es un jefe de Estado. Y su secretario de Estado, el cardenal Parolini, Pietro Parolini, ha sido nuncio apostólico en Venezuela, de manera que conoce a la perfección lo que está sucediendo. Claro, hablar de los refugiados, pontificar, nunca mejor aplicado, sobre la inmoralidad de la acumulación de riqueza y la corrupción, o enviar tweets al mundo en distintos idiomas, está muy bien. Pero necesitamos que el Santo Padre diga, al menos, que los pajaritos no hablan. He dejado atrás.
que recibiese a los disidentes. El Papa no lo hizo. Y tampoco dice una palabra sobre Venezuela. Y él tiene una doble función. Primero, es un líder espiritual a escala global. Es un líder espiritual a escala global. Pero además es un jefe de Estado. Y su secretario de Estado, el cardenal Parolini, Pietro Parolini, ha sido nuncio apostólico en Venezuela, de manera que conoce a la perfección lo que está sucediendo. Claro, hablar de los refugiados, pontificar, nunca mejor aplicado, sobre la inmoralidad de la acumulación de riqueza y la corrupción, o enviar tweets al mundo en distintos idiomas, está muy bien. Pero necesitamos que el Santo Padre diga, al menos, que los pajaritos no hablan. He dejado atrás